educador cuando se habla de esa manera? ¿A qué nos estamos refiriendo de manera así de conocimiento general sin entrar en especificidad todavía? ¿Qué sería el marco legal específico que le regula al docente, al educador? O sea, a nosotros. Exactamente. El marco regulatorio que nos corresponde a nosotros, los que estamos en el ejercicio de la profesión del educador. ¿Qué otro elemento podemos citar o podemos decir? ¿Mm? A ver, el Estatuto del Educador es una herramienta, un dispositivo que es de origen administrativo, legal, que nos va a establecer un campo o un espacio de competencia para el desarrollo de la profesión del educador. Primero queremos saber a quiénes le rige, es decir, qué niveles educativos están involucrados en este documento llamado Estatuto del Educador. ¿Y quiénes están dentro del Estatuto del Educador impactados por la ley? Raúl o alguna compañera que quiera decirnos, según su apreciación, quiénes están impactados o qué niveles educativos está siendo influenciado por el ejido del Estatuto del Educador. Adriana, Alejandra. Especialmente escolar básica, profesor. Y también la educación media y, o sea, los otros niveles, pero en especial escolar básica. ¿Por qué decís que en especial escolar básica? Y porque creo que va a tener escalafón, o sea que, digamos, ascensos. Y me parece que el que es catedrático creo que no tiene ese beneficio. El que enseña Y en vamos tercer a ir ciclo. viendo a medida que avancemos. Uh-huh. Bueno, Y vamos a ir viendo. Bueno, el bueno, profesor. Estatuto del Educador, la ley 1000, quiero que vayan tomando nota, porque después van a también para hacer sus preguntas. Cuando ustedes hablan de la ley 1725, ese sería como el desprendimiento de su contrato de trabajo. Tenemos la Constitución, tenemos la Ley General de Educación y tenemos el Estatuto del Educador. Y a nosotros como educadores nos rige esa disposición. Y la primera que rige es en cuanto a quienes están impactados por la ley. Y en ese campo, cuando vemos quiénes están impactados por la ley, vamos a tener. Le rige a la educación inicial, a la escolar básica y educación media. Estos tres niveles educativos están impactados por el Estatuto del Educador. Ahí no coloco educación permanente, pues educación permanente pasa por todos esos niveles, por educación escolar básica y por educación media. Entonces, como es una modalidad, un nivel educativo, el cual sirve o permite que las personas que por alguna circunstancia no hicieron de manera regular el servicio educativo,
lo puedan hacer en torno a sus posibilidades de tiempo. Entonces, los niveles educativos que están impactados por el estatuto son inicial, escolar básica y educación media. De la gestión pública y de la gestión privada subvencionada y privada, es decir, todos los tipos de gestión educativa están dentro del sistema de cobertura del Estatuto de la Educación. En este caso, de la Ley 1725. ¿Qué rige la Ley 1725? Primeramente, rige el acceso. Significa la manera o el procedimiento por el cual el docente pasa a formar parte del servicio educativo. ¿Cuáles son las maneras en que el docente va accediendo al servicio educativo o cómo el docente puede acceder al sistema educativo? Y según el carácter en el cual es vinculado. ¿Cuántos son los tipos de forma en que el docente puede estar vinculado? Creo que dos, profesor. ¿Cuáles son? Uno es por concurso de oposición y el otro es interino. No sé si está bien. Muy bien. Entonces, la primera manera de estar vinculado es el carácter interino. Interino significa provisorio, temporal. Y ese carácter temporal es por el lapso de hasta un año. Y no se puede prorrogar. Quiere decir que una persona por disposición legal no puede permanecer en carácter interino de manera indeterminada. Significa que el cargo de docente debe ser indefectiblemente concursado al terminar el un año de interinato. La segunda manera de acceder al cargo es como titular. Y la titularidad se adquiere cuando se es ganador del concurso público de oposición. Y la tercera forma de ingreso, que es también temporal, es por medio del contrato, cuando se crea una necesidad o cuando existe un programa o proyecto el cual está sustentado para atender un sitio en particular. Ejemplo, 3 y 4 años de edad en educación inicial es un programa con fondos del FONACYDE. Los docentes que ingresan al cargo de ser docentes para estudiantes de 3 y 4 años ingresan por un concurso, por una selección de personal, pero son contratados por un año en el servicio o por 2 años en el servicio. Es decir, mientras dure el programa o mientras el programa sea financiado por FONACYDE en este caso, ellos van a estar vinculados por ese término de tiempo, 1 año, 2 años. Cuando el programa que es financiado por FONACYDE se incorpora al presupuesto del Ministerio de Educación de manera ya permanente, significa que se consiguen los rubros para hacer los
pagos de sueldo, sostener el servicio de atención temprana, 3 y 4 años, los docentes tienen que pasar por un proceso de concurso. Entonces, el contratado es en base a un programa, a un proyecto o un estado de necesidad. Ejemplo, se jubilan un número muy importante de docentes y no tenemos forma por concurso público de hacer la cobertura del servicio. Entonces el ministerio le contrata a las personas que van a cubrir esos cargos hasta que se llame a concurso. Y le contrata y utiliza la figura del Código Civil, prestación de servicio. Es decir, la persona no está vinculada al ministerio como funcionario, la persona no forma parte de la nómina de docentes y tampoco es considerado un trabajador, sino en este caso lo que está haciendo es prestar un servicio. Por eso se utiliza la figura del Código Civil, prestación de servicio. El siguiente aspecto que cubre la ley en este caso el Estatuto del Educador. Primero hablamos de la forma de acceso, es decir, de la forma en que se tiene para acceder a la función docente. La segunda es la permanencia, significa cómo uno va extendiendo el tiempo de vinculación con el servicio educativo. Y se lo hace a través de la evaluación del desempeño. Ustedes, como docentes, cuando estén en ejercicio, van a tener que pasar por un proceso de evaluación del desempeño. ¿A qué le llamamos evaluación del desempeño del educador? Al informe que va a pasar el director, el vicedirector, el coordinador pedagógico, el evaluador o la persona que esté a cargo de hacer el seguimiento a la tarea docente que ustedes realicen. Ejemplo, van a tener una grilla donde van a ir completando asistencia regular a las clases, llegada a tiempo a la institución, contar con los documentos de tenencia obligatoria, el desarrollo de las clases siguiendo las bases fundamentales de la estrategia utilizada por el ministerio, es decir, el desarrollo del enfoque significativo con prioridad en la construcción de la competencia y de las capacidades, el nivel de desempeño de los estudiantes y el informe del evaluador de las clases que dan ustedes. Es decir, en ciertos periodos va a entrar el evaluador, el director, el coordinador o la persona que ellos estimen conveniente a observar sus clases. Inclusive pueden llegar de fuera de la institución. Quiere decir, el supervisor o el técnico pedagógico de la supervisión que ingresa a la sala de ustedes y hace un seguimiento de cómo desarrollan su actividad pedagógica. Y a fin de año se eleva un informe y se saca una calificación. Sobresaliente, distinguido, muy bueno, bueno, aceptable, insuficiente. Igual que la calificación que nosotros le colocamos a los estudiantes, los evaluadores colocan esa calificación al docente. Y el director de institución o la persona que hace el seguimiento a la gestión de ustedes
antes, en preclase, tiene que exhibirle la grilla donde ustedes tienen que conocer qué aspectos les va a evaluar y les tiene que decir, el evaluador va a controlar el plan, va a controlar la guía, va a controlar lo que ustedes presentan en los informes del desarrollo de clase y también va a controlar los cuadernos de los estudiantes. Así también se va a ingresar a mirar sus clases, se va a tener entrevistas con ustedes y por supuesto van a poder ustedes conocer cada vez que el evaluador o la persona hace una observación de la tarea que ustedes realizan, les tiene que hacer la correspondiente devolución. Y eso se prepara en preclase, ya se hace un calendario. Entonces el docente tiene, al igual que el estudiante, su registro de desarrollo donde el director o la persona encargada del seguimiento va a ir marcando y chequeando lo que el docente, si el docente participa en las reuniones, si el docente justifica su ausencia, si el docente entrega los trabajos en tiempo, si el docente se retira ahora a la institución, si el docente realiza los planes de mejora con algunas situaciones que observa que deben ser mejoradas para que el rendimiento de los estudiantes sea óptimo, si él hace el seguimiento a las tareas de los estudiantes, etc. Otra manera es el ascenso. Significa de qué manera yo docente, desde que ingreso al sistema educativo, cómo puedo ir progresando dentro de mi carrera docente. Y ese ascenso nosotros le llamamos el escalafón docente. El escalafón docente se entiende de dos maneras. Una manera es el escalafón para los cargos. ¿Cuáles son los cargos que nosotros conocemos que existen en las instituciones educativas? El personal docente, que son los docentes de aula, los que ingresan desde educación inicial hasta el tercer curso de educación media, todos los días a dar o a impartir o a transmitir conocimiento. Ese es el personal docente. Luego tenemos el personal técnico. Ese llamado técnico pedagógico puede ser un evaluador, un orientador educacional, puede ser un trabajador social, puede ser un coordinador pedagógico, puede ser un docente técnico, especialista en administración educativa, especialista en currículum, especialista en educación inclusiva, especialista en evaluación, especialista en metodología didáctica, diferentes denominaciones puede tener el que ejerce el rol técnico docente o técnico pedagógico. Y el directivo puede ser el director de una escuela, el director de un colegio, el director de un CRE, el director de un colegio EMD, el director de un instituto de formación docente. Puede ser el director general, el director de nivel, o se le llama también coordinador pedagógico al vicedirector. Es decir, estos son los cargos que están incluidos para el personal docente, técnico y administrativo. Dependiendo del cargo, uno tiene una mayor remuneración.
Dependiendo de la responsabilidad que tiene, adquiere mayor remuneración y está dado por el salario básico profesional. Ese salario básico profesional es la suma en dinero que nosotros recibimos como retribución, emolumento, remuneración por el trabajo que realizamos. Y dependiendo si somos docentes de aula, si somos personal técnico docente o si somos directivos, vamos a tener una remuneración diferente. A medida que tenemos mayor responsabilidad, aumenta el ingreso en concepto de remuneración por el cargo que estamos desempeñando. El escalafón en cuanto a la mejora de la asignación significa: yo tengo un escalafón por ser docente de aula o técnico pedagógico o directivo, que tiene su variación dependiendo del puesto que ocupe. Pero también se recibe una remuneración docente por la categoría que yo ocupo. Es decir, soy docente de 1 a 4 años o de 1 a 5 años, tengo un proceso de pago extra. Y ese pago extra está dado por mi título docente y por el año de trabajo. Es decir, yo estoy en el primer nivel, que es docente 1. Y al ser docente 1, significa que tengo hasta 5 años de ejercicio. Entonces, por tener hasta 5 años de ejercicio, se me paga un dinero compensatorio, un dinero extra, que sería lo que corresponde a un beneficio. Es decir, me pagan porque enseño, porque tengo el título, y me pagan por el tiempo que estoy ejerciendo la profesión. Entonces, por ese hecho, yo estoy en la categoría 1. Si yo quiero pasar a la categoría 2, entonces tengo que tener ciertos requisitos cumplidos, y una vez cumplidos los requisitos para pasar al siguiente nivel, voy a estar en la categoría de docente 2. Y ahí se va a tener en cuenta ya, para pagarme, la categoría en la que yo estoy, que es docente 2, se me va a pagar por 10 años de servicio, y también se me va a pagar porque estoy en un proceso constante de perfeccionamiento. Es decir, yo salí como licenciado, y cuando yo llego a los 10 años, presento que tengo un posgrado, que puede ser didáctica de la educación superior, una capacitación, o puedo presentar un certificado que dice que soy especialista en evaluación de los aprendizajes del segundo ciclo de la escolar básica. O presento un título que dice que soy magíster en investigación educativa. A medida que yo me voy perfeccionando en los estudios, también se me va a ir dando incrementos en la asignación docente. Es decir, se me paga porque soy docente, porque tengo el título y enseño. Y se me paga también por el esfuerzo realizado para seguir perfeccionándome. Eso es el escalafón, que paga por la formación continua, que paga por los años de dedicación a la docencia, y que paga de acuerdo a la categoría en la que yo estoy. Esto es para mejorar la asignación dentro de lo que se conoce como escalafón docente, que incorpora el salario,
y después los beneficios que se le paga al docente para que se mantenga de manera permanente estudiando. Esta asignación para los cargos, que significa el salario mensual, es lo que se conoce como salario básico profesional, que no está integrado por estos tres elementos. El salario básico profesional no integra esto. Esto ya es un proceso de mejora para estimular al docente a que se dedique a estudiar permanentemente. ¿Alguna consulta en este apartado? Entonces vimos que tenemos formas de acceder al sistema. Tenemos que tener un mecanismo de evaluación para la permanencia dentro del servicio educativo. Tenemos un mecanismo para ir ascendiendo, es decir, aumentando nuestro nivel de desempeño dentro de la carrera docente. Y después tenemos la jubilación. La jubilación es el cierre del proceso por el cual el docente culmina su periodo de estar en forma activa y pasa a retiro, en el sentido de que se desvincula del Ministerio de Educación. Ya no va a prestar servicio en carácter de docente dependiente del sector oficial vinculado al ministerio o del sector privado subvencionado. Si es docente subvencionado, significa que también se jubila del sector público. Y del sector privado, si alcanza los 25 años de estabilidad laboral, puede también acogerse a la jubilación de los docentes del magisterio privado. Consulta en este aspecto que tiene que ver con la forma de ingreso, permanencia, ascenso y jubilación. Profe, yo tengo una pregunta. La evaluación del desempeño del docente, ¿cada cuánto tiempo se hace o eso es permanente? La misma pregunta yo tenía. La evaluación del desempeño del docente. ¿Cómo? La evaluación del desempeño es de forma permanente. Cada fin de año ustedes van a tener una hoja en la cual van a recibir su informe de evaluación y ustedes pueden colocar que están disconformes con la evaluación o que están conformes con la evaluación. Todo eso se realiza durante todo el año, todos los años que el docente está trabajando en una institución. Es de forma permanente. Esa es la tarea que tiene que llevar adelante el supervisor educativo, el director de la institución. Todos los años entonces nos va a informar de nuestra evaluación. Sí, todos los años se les debe informar. Escucho. Sí. ¿Hay algún problema en el audio? No te estoy... Ahí me escucha, profesor. Sí, Raúl. Sí, bueno. Sobre el punto apartado de permanencia, documentos de tenencia obligatoria, ¿a qué se refiere con eso que tiene que tener el docente aula? Los documentos que el docente de aula tiene que tener para demostrar que está haciendo su trabajo. ¿Cuáles serían? Tienes que tener tu programa de estudio, que tenés que tener tu planificación, que tenés que tener, si vos decís, el alumno
A no desarrolló estas capacidades y tenés que tener en qué momento le estuviste observando, cuándo no cumplió la entrega del trabajo, si le diste otra oportunidad y no cumplió, si le llamaste la atención porque él tenía que traer un trabajo o un elemento para trabajar con sus compañeros y él en forma reiterada está incumpliendo con esa directiva. Todo lo que justifique tu acción en el aula. A eso se refiere. Gracias. Documentos, por ejemplo, que tenés que firmar. Cuando vos llegas a la institución, tenés que firmar un libro que es de asistencia a la institución. Y te va a decir, tu hora de entrada es 7 menos 10. Entonces, 6:50 vos tenés que marcar que entras a la institución. Porque a las 7 vos tenés que estar dando ya clase. Y tu horario de salida, tu horario de terminar la clase es a las 11 y vos tenés que retirarte 11:05, 11:10 y tenés que firmar tu registro de salida. Porque la institución tiene un registro de entrada y de salida y un registro de cátedra. El registro de cátedra es para decir, esto yo desarrollé. Y tu registro de entrada y salida es, yo llegué a mi hora y me retiré a mi hora. ¿Alguna otra cosa? Gracias, profesor. Profe, ¿Sí? con eso de la jubilación, Sí. hay así unos cuantos profesores que conozco que ya se están jubilando y todo eso, pero igual ellos enseñan en instituciones privadas o en universidades, eso también se puede, ¿verdad? Entonces, Sí, vamos a suponer, si el docente, docente Rolando Cano, estoy trabajando en el Ministerio de Educación como docente, cumplo los 25 o 28 años, uno de los 2 periodos para jubilarme, yo me puedo desvincular del servicio oficial público. Yo puedo ir a trabajar en la universidad privada, en la universidad pública o en una institución privada. Donde ya no puedo entrar a trabajar es en una institución pública y en una institución privada subvencionada, donde el Estado tenga que estar aportando el dinero. Porque yo estoy jubilado de la remuneración que paga el Ministerio de Hacienda a los docentes que están vinculados al Ministerio de Educación. Pero en el sector privado o en la universidad nacional o en la universidad privada, podés ir a enseñar. Porque el estatuto del educador solamente rige educación inicial, educación básica y educación media. Quiere decir que Rolando Candia puede ser que tenga 20 años en el sector del ministerio como docente y le falte 5 años para jubilarse y tenga 2 o 3 años en la Universidad Nacional enseñando. Rolando se va a jubilar del Ministerio de Educación, va a cobrar su jubilación, no va a tener ningún problema para jubilarse y para cobrar su remuneración como jubilado y va a poder seguir enseñando como docente titular en la Universidad Nacional, porque es otro sistema de administración que se maneja, totalmente diferente al Ministerio de Educación o en una institución privada. Ejemplo, los policías que se jubilan o se retiran pueden pueden habilitar su empresa privada. El militar que se jubila puede habilitar su empresa privada. Ese
trabajo independiente, lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Vale, pues muchas Otra gracias. consulta en relación a esto. Ahora, ¿qué establece el estatuto del educador? El estatuto del educador establece deberes, significa aspectos que sí o sí el docente está obligado a cumplir. Y estos deberes provienen de la Constitución, de la Ley General de Educación y de la práctica docente. Entonces, estos adquieren una visibilidad en el Estatuto del Educador, donde va a mencionar cada aspecto que el docente está obligado a cumplir. Establece derechos, significa cómo el docente se encuentra protegido de cualquier situación que le pueda vulnerar. Ejemplo, está garantizado el hecho de que él es un trabajador y merece cobrar mensualmente su salario. Está garantizado que por su trabajo él tiene que cobrar una remuneración y no lo debe hacer en carácter ad honorem. Y tenemos garantías, significa elementos que nos permiten a nosotros encontrarnos protegidos ante la arbitrariedad. Ejemplo, la presunción de inocencia. Ejemplo, tener un proceso de investigación independiente. Si somos sancionados, podemos solicitar una revisión de esa sanción. La garantía de tener un servicio del seguro social. La garantía de tener jubilación. A esos elementos es lo que nosotros le estamos llamando garantías, que están establecidas en el Estatuto del Educador. Otro aspecto en cuanto al personal de educación, y en este caso el estatuto habla del personal de la educación, se refiere al concepto. Así también como la Constitución y varias leyes establecen un concepto de qué se va a entender como educador. En este caso el estatuto dice: yo les voy a definir lo que significa ser educador. Y para el concepto de educador dice: persona que posea título en cualesquiera de las ramas del saber, humanístico, científico y tecnológico, y que se dedique en forma regular a alguna actividad docente en establecimientos, centros o instituciones educativas o de apoyo técnico pedagógico a la gestión educativa y se halle matriculado. Entonces, para que yo defina quién es educador, ¿qué tiene que tener? Título en cualquier rama del saber. Tiene que dedicarse a la docencia, es decir, debe impartir su actividad en cualquier espacio que se llame establecimiento, centro o institución de carácter educativo. O si no desarrolla la actividad pedagógica de dar clase, que realice un trabajo de acompañamiento técnico pedagógico a la gestión. Significa, la coordinadora de educación escolar básica, la jefa de la la jefa de la carrera de escolar básica, ellas hacen la tarea de educador. Ellas son educadoras. No están ejerciendo actividad en aula.
pero están realizando un acompañamiento a la gestión. Por lo tanto, son docentes. ¿Y qué necesita además de todo esto? Tener la matrícula docente. A los que desarrollan ocasionalmente una actividad docente, no se les va a considerar profesionales de la educación. ¿A qué nos referimos? Rolando Candia, él es licenciado en administración de empresas y le llaman de la Universidad Nacional de Asunción porque habilitan un curso, un módulo de 3 meses para enseñar el llenado correcto de los formularios para para la declaración de la renta personal. Les pregunto, atendiendo a esta definición, yo, Rolando Candia, licenciado en contabilidad, que voy a enseñar un módulo por 3 meses, ¿soy o no considerado docente profesional? No, profesor, ¿Por qué? porque no tiene matrícula docente y porque es ocasional, temporal nomás. Muy bien, temporal. Pero ¿qué pasaría, Raúl, si yo tengo matrícula docente y tengo matrícula como licenciado en contabilidad, pero solamente me voy para ese módulo de 3 meses desde agosto a octubre? ¿Soy o no? Ahí no sé más. No También soy. sigue siendo, Es también ocasional, porque yo sí, solamente en 3 meses voy a dar clase y el resto del año de mi actividad la desarrollo en mi profesión. Es decir, enseño, sí. Tengo título, sí. Tengo matrícula, sí. Pero es ocasional, de vez en cuando. Si yo me voy a una institución privada, voy a poner un ejemplo. Rolando Candia es especialista en psicología y es un reconocido referente en el ámbito de la psicología clínica y trabaja y tiene su clínica propia. Y la universidad privada María Montessori le contrata desde julio hasta diciembre para que él enseñe el módulo de psicología general. Pregunto, ¿es o no docente? creo que es prestación de servicio, profesor. Prestación de servicio. Claro, prestación de servicio. Yo no soy docente, porque aunque doy por 6 meses, yo por 6 meses voy a dedicarme a la docencia, pero los otros 6 meses no me voy a, me voy a dedicar a mi servicio privado, a desarrollar mi profesión de psicólogo. Por lo tanto, es ocasional. O si yo me dedico, por decir, de marzo a mayo, de junio a septiembre y de noviembre a diciembre, sigue siendo ocasional por temporada. No es de manera regular. ¿Y qué me pide aquí? Que tiene que ser de manera regular y tengo que estar en una institución que desarrolle la actividad educativa para ser considerado docente. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Cuáles son los tipos de educadores que nosotros tenemos? Tenemos estos tipos de educadores.
el que enseña en aula, en talleres, en laboratorios o en los diferentes niveles educativos y en las diferentes modalidades educativas son llamados docentes de aula. Es decir, el que enseña en maternal, en atención temprana, en jardín, en preescolar, en los grados y ciclos de la escolar básica, en los cursos de la educación media, en las modalidades de los bachilleratos, ellos son docentes de aula. Todos ellos configuran el bloque de docentes de aula. La actividad técnico-pedagógica es otra. La actividad técnica pedagógica se puede dar en la institución educativa, en la dirección departamental, en el Ministerio de Educación. ¿Quiénes dan actividad técnico-pedagógica? Todos los que tienen título docente, matrícula, pero que se encargan de asesorar al docente, de darle un acompañamiento para que su trabajo sea efectivo, para que su trabajo lo haga con todo el soporte. Entonces, la actividad técnico-pedagógica la desarrolla el coordinador, el director, el vicedirector, el asistente social, el coordinador de carrera, el supervisor, el funcionario pedagógico del Ministerio de Educación y Ciencias que está en la oficina de escolar básica resolviendo una petición que el docente realiza o una petición que solicita el padre de familia. Ellos hacen una tarea técnico-pedagógica. Luego tenemos las funciones. Y la primera función es la función técnica pedagógica. Y esa función técnica pedagógica es la que realiza el que no está en aula, el que acompaña, el que ayuda al docente a realizar de manera más completa su actividad. Y ahí tenemos el que da apoyo, el que da asesoramiento, el que hace investigación, el que produce currículum, el que realiza capacitaciones, el que acompaña la puesta en vigencia de planes y programas para mejorar la calidad. Todos ellos realizan una tarea técnico-pedagógica. Y desde el segundo nivel de lo que nosotros llamamos los niveles de docente de nivel 2 y tiene que tener un título de licenciatura para poder ejercer una carrera técnico-pedagógica, es decir, para ser un docente que no tiene a su cargo un grupo de estudiantes en aula. Otro es el docente propiamente dicho, el que está en aula, el que tiene que enseñar todos los días, de mañana y tarde, o de mañana y de noche, o de tarde y noche, o tarde y mañana. Estos docentes que están en aula impartiendo el proceso educativo de manera cotidiana con grupos de estudiantes, ellos son docentes de aula. ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende muy bien. Bueno, en cuanto al personal de la educación, entonces tenemos que el estatuto me dice quiénes son docentes, es decir, me da un concepto, cuándo una persona es docente y cuándo no es docente. También me dice cuáles son los tipos de educadores que existen y también me dice las funciones
que va a desarrollar el personal dependiendo de la tipología en la que se encuentra. Ya hablamos de la cobertura del servicio educativo, a quienes le rige el sistema educativo para el acceso, permanencia, ascenso, jubilación. Hablamos de qué se establece en esta ley. Hablamos del personal de la educación y ahora vamos a hablar de los requisitos. El Estatuto del Educador es el manual donde yo tengo que mirar si quiero vincularme al servicio educativo, ¿qué necesito tener? Primeramente, debo tener honorabilidad. Dice honorabilidad. Significa qué grado de respeto a mi imagen demuestro con mi acción y en qué manera la comunidad me mira a mí. Si me tiene como un referente o si desprecia mi imagen porque tengo una conducta que rompe con todas las reglas de moralidad. ¿Y cómo esto se observa? Por la conducta de las virtudes que yo practico, por los valores que yo profeso o yo realizo y por sobre todo la conducta, el relacionamiento que tengo con la comunidad. Eso sería la honorabilidad. La buena conducta como docente está dado por el antecedente policial. Si yo tengo en mi antecedente policial alguna denuncia por agresión, por riña, por conducta violenta, en cualquiera de los órdenes. Judicial, si tengo algún tipo de castigo que me dio el Poder Judicial por quebrantar el régimen de relacionamiento social. Es decir, cometí hecho de robo, cometí hecho de violencia, de agresión, de desfalco, defraudación, etc. Y eso se da por el antecedente judicial. Y después tengo el administrativo. El administrativo es la hoja de desempeño, que se acuerdan que hablamos. Esa hoja de desempeño es tu historial de vida, donde se anota si vos tuviste alguna sanción por parte de tu superior porque cometiste reiteradas veces faltas leves, o si cometiste una falta grave, si fuiste sancionado por algún hecho que va en contra de la profesión. Entonces, ahí se anota. Y aparece un listado, una categorización de hechos que están prohibidos al docente realizar y por los cuales recibe un castigo. Entonces, si uno quiere acceder al cargo, tiene que mantener estos tres elementos lo más inmaculado posible. Para la honorabilidad en el concurso público de oposición, el ministerio habilita un sitio donde la ciudadanía pueda hacer sus tachas y sus reclamos a la candidatura de un docente para pugnar por un cargo de director, de docente. Entonces, el ciudadano escribe y pone, por ejemplo, el docente fulano ha cometido estos hechos en contra de la comunidad educativa de esta escuela. Es anónimo para quien es acusado, pero la persona que denuncia tiene que levantar todas las pruebas para que el ministerio tome la decisión de apartarle a ese candidato porque existen muchos elementos que perjudican su imagen o dar vía libre a la candidatura para que él pueda presentarse al concurso.
Por eso el hecho de la honorabilidad es cómo la ciudadanía observa mi conducta. La buena conducta es demostrada por los documentos que emiten las instituciones públicas. La policía, el Poder Judicial y el Ministerio de Educación. Y por último tenemos lo que es la idoneidad comprobada. El título dice que conozco del área de conocimiento, que yo cursé los años de estudio para tener el título. Pero la idoneidad que me da el título tiene que estar comprobada. Y esa idoneidad se comprueba con el concurso público de oposición. La persona que aprueba el concurso público de oposición es la que demostró a carta cabal que el título que tiene está justificado con el conocimiento que empleó para responder el examen. Y esto le permite acceder a estar vinculado con el Ministerio de Educación como funcionario. ¿Alguna pregunta acá? Tengo dos preguntas, profesor. Sí. No sé, voy a empezar por el más fácil. Más fácil para mí. Bueno, y buena conducta dice. En cuanto a los antecedentes judiciales, por ejemplo, una persona que estuvo privada de su libertad, o sea, que estuvo en la cárcel, compurgó, salió y después estudió para docente y quiere concursar, o sea, que quiere concursar, o sea, va a poder, o sea, él va a tener antecedentes judiciales, pero después lo demás, o sea, eso es lo que le quiero preguntar. Si es que... Vos querés saber si va a poder o no. Sí. Y mira, entramos en una situación donde tenemos dos maneras de interpretar. De manera literal lo que dice la norma. Se tiene que ver qué tipo de hecho realizaste y por qué te condenaron. Vamos a decir, tenés un juicio por prestación alimentaria y te fuiste a un juicio oral y te condenaron a pagar cierto monto de dinero. Entonces, por prestación alimentaria, yo no te impediría concursar para el cargo de docente. Yo, mi interpretación personal. Pero esta interpretación tiene que pasar por un equipo de asesoría de la Dirección de Talento Humano del Ministerio. Y son ellos los que van a definir si la conducta por la cual te condenaron y cumpliste una pena es lo suficientemente, no te voy a decir, no es grave para que puedas concursar o es grave y eso te impide concursar. Por ejemplo, Rolando Candia fue encontrado culpable de maltrato infantil y se le envió a penitenciaría una pena de 7 años. Después de 7 años sale y él quiere estudiar y se recibe de docente. Yo cuando me presente para el concurso voy a tener que llevar mi antecedente judicial y ahí va a decir, él purgó una pena de 7 años, tuvo buena conducta, pero a él se le castigó por maltrato infantil. Entonces, yo presumo que el Ministerio de Educación, a través de su equipo de asesoría jurídica, me va a decir, para cargo de docente o director de una institución educativa, no vas a poder presentarte con este antecedente judicial. Como te digo, aquí tiene que ver muchas veces el tipo de conducta que se cometió y por qué se te castigó. Y es en ocasiones subjetivo, significa está al arbitrio de lo que la autoridad interprete
de lo que le pones a conocimiento. ¿Cuál es tu otra Entiendo. pregunta? Sí, la otra pregunta es, creo que dijo tachas y reclamos cuando se va a concursar para director. La pregunta es si es solamente ocurre eso para el cargo de director o si es, por ejemplo, para coordinador o docente de aula. Ese periodo de tachas y reclamos públicos. La propuesta está diseñada para que todos los tipos de concursos se realicen un proceso de tacha y reclamo. Ahora, lo que yo conozco de manera fehaciente que está establecido es para el cargo de director, vicedirector, coordinador, supervisor. Para esos cargos estoy sumamente seguro y he visto que hay un apartado que se llama tachas y reclamos. En lo que hace al docente de aula, recuerdo que se había realizado un proceso inicial de incorporación de este mecanismo de tachas y reclamos, pero desconozco ahora en qué avance se ha llegado a desarrollar. Si está plenamente puesto o si existe solamente como un plan piloto y luego dejó de desarrollarse. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo sí. Tengo una pregunta. ¿Usted Sí. suele alzar las grabaciones de la clase en la plataforma? Porque yo no encuentro, no sé si revisé bien o no. No, ahora conseguí el programa que me permite configurar en un documento que sí se puede levantar. Porque a mí me descargaba en un formato que ni yo podía abrir. Ahora me dieron un programa que yo puedo convertir la grabación para que yo pueda observar y para que ustedes también puedan reproducir. Y esto voy a estar levantando en esta semana. Dale, gracias, profesor, porque sería bueno volver a ver las grabaciones de la clase. Bueno, Gracias, profe. Gracias. bueno. La ley del Estatuto del Educador 1725 del año 2001 tuvo una ley ampliatoria posterior que se llama Ley 2059 de ampliación del estatuto. Es decir, se pone una extensión al estatuto para aclarar o para profundizar aspectos que no se encuentran de una manera clara o no fueron bastante desarrollados en la ley anterior, en la 1725. ¿Y a qué nos referimos? Primero, en el Estatuto del Educador habla de la casación o anulación de la designación. Entonces, el Poder Ejecutivo, que es el ente administrativo de lo que es la función de prestadores de servicio del Estado, es quien puede anular la designación de un docente. Vamos a suponer que yo pasé por todo el proceso de concurso, pero presenté documentos de contenido falso o presenté documentos auténticos que tienen elementos al interior que están fraguados, que están inventados. Entonces, es el Poder Ejecutivo la entidad que puede anular ese decreto o esa resolución del ministro por el cual a mí me otorgan un rubro o me otorgan la condición de ser funcionario público.
Se anula mi designación. Yo dejo de ser docente del servicio público. El Ministerio de Educación es el órgano administrativo en el cual yo presento mi documentación y me otorga una matrícula, es decir, me otorga un número de registro para que ellos sepan quiénes son las personas que han presentado toda la documentación necesaria para solicitar estar habilitados para ejercer la docencia. Y si el ministerio descubre que yo fragué documentos que me habilitan para acceder a la matrícula o yo cometí algún hecho en contra de la profesión docente, es este órgano el que me retira, me borra a mí de la lista de matriculados. Es decir, anula mi designación y anula el número de matrícula. Yo, Rolando Caña, no voy a poder ejercer más la docencia porque me quitaron la matrícula. ¿Y por qué me pueden sacar la matrícula? Porque tengo una condena privativa de libertad de más de 2 años por un hecho doloso, significa un hecho que yo tuve la intención, la voluntad, las ganas de realizar en contra de una persona o en contra de la norma social. Aunque porque es pocos años, me diga el juez, no te vas a ir a cumplir una pena dentro de la penitenciaría porque son 2 años o 2 años y medio. Y lo que vas a hacer es, vas a venir todos los primeros días de cada mes durante 2 años y medio a firmar un libro en el Poder Judicial. Y vas a hacer la entrega de donación a una institución de beneficencia social. Por más que yo tenga suspendida la condena de irme a la cárcel, pero tenga medidas que tenga que cumplir y supera los 2 años, el ministerio me tiene que quitar la matrícula. Otra sanción es que me habiliten para el ejercicio de cargo público. Ejemplo, Rolando es concejal o es director de un colegio y él se quedó con el dinero que era de la gratuidad. Él no usó el dinero de la gratuidad durante 5 o 6 años. Él guardó el dinero de la gratuidad para sí, incrementó su patrimonio. Entonces a mí me sancionan y me dice, dentro de la sanción, no te vas a ir a la cárcel porque me dan 2 años de cárcel suspendido y tengo que devolver y devuelvo el dinero. Pero me dicen, no vas a poder ejercer la docencia por 7 años. O sea, no vas a poder ejercer el cargo público por 7 años. Significa que el ministerio me va a quitar la matrícula y yo no voy a poder enseñar en el privado, en el público, ni en el subvencionado. No voy a poder ejercer la carrera, o sea, el acto de enseñar, porque no voy a tener matrícula. Y tampoco me voy a poder presentar para ser concejal, no me voy a poder presentar para ser funcionario de SAP, ni funcionario de la ANDE, de ningún elemento que tenga vinculación con el Estado. ¿Y por qué mencioné no voy a poder enseñar en el sector privado? Porque me voy a quedar sin matrícula. Y para enseñar en el sector privado, yo tengo que tener igualmente matrícula. El que no tiene matrícula no puede enseñar. Entonces me afecta en todo el orden el hecho de que me quiten la matrícula docente. El docente tiene una incapacidad mental declarada en juicio. El docente tiene Alzheimer avanzado. El docente tiene demencia senil.
el docente padece de una esquizofrenia, pero de un nivel mayúsculo, en el cual no puede discriminar realidad de fantasía. Por eso me pueden sacar la matrícula. También me pueden sacar la matrícula porque yo cometí faltas graves a mis deberes y mis obligaciones como educador. Y me pueden sacar la matrícula también por causar daño a bienes del Estado. El director se molestó con un papá, o el director sabía que iba a producirse una sobrecarga en el tablero, pero él no hizo absolutamente nada para precautelar el patrimonio de la escuela y dejó que se sobrecargara el tablero, hizo explosión, se quemó toda la escuela, se perdió el mobiliario, la infraestructura. Entonces, por esos hechos también a mí me pueden castigar. El director se quedó durante 10 años, se quedó con el dinero que hacía a la gratuidad, o el director cargaba más estudiantes para recibir almuerzo escolar y el sobrante de la comida llevaba a su casa o le repartía a otros y le vendía y sacaba provecho. Diferentes acciones. O el director hacía actividades y recaudaba para sí y no para la escuela. Muchas acciones se pueden observar que van a terminar con sanción de sacar la matrícula. Y la matrícula, dice, se le puede quitar al docente, no va a poder ejercer la profesión ni en el sector público ni en el privado si la matrícula le fue casada por el A, B o C en forma definitiva. A ver, ¿cuál es el principio A, B y C? A por condena judicial, B por inhabilitación para el cargo público y C por problemas mentales declarados judicialmente. Ahí te quitan definitivamente la matrícula. Ahí no hay opción, no hay posibilidad de reclamo. Ya dejas de ser docente y tenés que dedicarte a estudiar otra cosa o tenés que abrir un negocio privado totalmente ajeno a educación. El ejercicio de la profesión del educador no va a estar limitado por impedimentos físicos que disminuyan la capacidad para ejercer funciones establecidas en el artículo 9 y 10. Significa docente de aula y docente técnico. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el educador, Rolando está enseñando en un colegio, en una escuela, y tiene un accidente y le produce una incapacidad temporal y él no va a poder estar parado todo el día en frente a los alumnos. O no va porque él tiene que subir la escalera para ir a los cursos de arriba y a la tarde es docente de grado y tiene que estar todo el tiempo parado. Entonces, él no puede estar todo el tiempo parado porque tuvo un accidente. Entonces, yo no le puedo sacar el rubro y dejarle en la nada por un problema físico. Entonces, Rolando ya no va a enseñar y él va a pasar a ocupar el puesto de coordinador pedagógico. Él va a controlar el trabajo de los docentes porque él no puede moverse mucho. O podríamos decir, había una docente que tenía problemas de cáncer. Tenía que hacerse continuamente estas quimioterapias. Y ella no va a poder estar con su sala de clase porque después de la quimioterapia, esta docente tiene que estar como 3 a 4 días
descansando para recuperarse. Entonces, ella tiene que ser sacada de enseñar diariamente clases y tiene que pasar a ser coordinadora pedagógica, es decir, le doy una tarea diferente, pero no le saco de la nómina de funcionarios. Pues la capacidad para todos es la tradicional que conocemos, que puede mover, hablar, el docente puede hacer todas las facultades que tiene. Pero si tiene algún inconveniente de salud, puede ser de manera temporal, es decir, por cierto tiempo hasta que se recupere, él está ocupando otra función. O puede ser de manera ya permanente, es decir, ya no va a poder ejercer la docencia activa, entonces va a ser coordinador pedagógico. O va a estar en la sala de biblioteca, o va a estar como secretario de la institución. Estas son las ampliaciones que se hicieron a la ley 1725 del Estatuto del Educador para precautelar aspectos que no estaban tenidos en cuenta en la reglamentación anterior. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo tengo, profesor. Sí, te escucho. Bueno, un docente con matrícula que digamos que le faltan poquitos años ya para jubilarse. Después se le casa la matrícula. La pregunta es si es que pierde derecho, él puede retirar sus aportes jubilatorios o no. Por ejemplo, si es que fue Pierde casado. sus derechos. Ah, ya. Pierde sus derechos, porque la casación significa la desvinculación, la anulación de la matrícula. Por eso, cuando uno está por terminar su periodo de ser activo, ahí con más razón tiene que tener cuidado en todo lo que hace, porque está expuesto a las diferentes situaciones que pueden atentar en contra de disfrutar de todo lo que él fue acumulando como aporte para acceder a la jubilación. Por eso yo les digo, ser docente significa muchas veces que nosotros solamente tenemos la mirada fijada en que damos clase. No es así. Ser docente significa tener en cuenta una multiplicidad de situaciones que nos afectan y que tenemos que tener mucha atención para desarrollar nuestra tarea. Y que esto interviene o impacta en cómo nosotros desarrollemos nuestra vida posterior. Gracias, profesor. ¿Alguna consulta sobre esto? De mi parte ya no, profesor.